Amados compañeros de Milicia Celestial, la paz del Señor Jesucristo. Soy el pastor Josué, su consiervo, aquí otra vez retomando nuestras actividades eclesiásticas después de 6 largos años con actividades académicas. Gracias al Señor nuestro Padre, su servidor acaba de concluir el curso de Derecho Corporativo, para mejor servir la comunidad cristiana, a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en esta nación peruana. Pero en este momento yo quiero compartir algo con ustedes que es una de mis inquietudes. Venimos en esta larga jornada, ya son 31 años aquí en la nación peruana, y sufrimos toda clase de embate, puede decir, de la naturaleza y contra la naturaleza también. Porque dentro de esos embates, lo que yo llamo, viene lo que llamamos de guerra espiritual. Hay un mundo invisible ahí, que a veces parte de la iglesia y hasta parte del ministerio están durmiendo. Por eso el apóstol Pablo dice: despierta tú que duerme. Despierta tú que duerme y te levantará Cristo. ¿Sí? Porque si es que el ministerio no se levanta para, amados, orar al Señor, ayunar al Señor, buscar la presencia genuina del Señor nuestro Dios en nuestras vidas, nuestras batallas no serán victoriosas. Es ahí en donde el apóstol Pablo fue bien enfático cuando dijo: porque con Cristo somos más que vencedores. Pero por detrás de esta palabra fuerte y tremenda hay un trasfondo, hay una batalla, ¿sí? Hay una guerra trabada. Y esto él dijo cuando pasó por un momento bien difícil, ¿no? Esta palabra él dijo exclusivamente a los hermanos de Filipos, los filipenses, cuando le mandaron una ofrenda. Y él entonces especificó a los filipenses y dijo: estoy acostumbrado a tener y a no tener, a pasar hambre, tener necesidades, y así como vivir en abundancia, pero doy gracias que ustedes se acordaron de mí. Y ahí, resumiendo, él dijo: porque con Cristo somos más que vencedores. Pero ¿cómo vamos a ser más que vencedores, amados hermanos? El día de ayer, retomando mis actividades eclesiásticas, ya yendo al templo, estaba orando al Señor muy temprano, o desde la madrugada, y me vino aquí el pensamiento de qué pasa cuando oramos en el mundo espiritual. Escucha ahí, amado hermano, hermana, obrero, ministros del Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos en el mundo espiritual, hay una batalla invisible. Y esta batalla invisible no es aquello que la gente comenta por ahí, los científicos, los políticos. Estamos con una batalla invisible contra el coronavirus. Oh, no. Agárrate una muestra y llévalo a un laboratorio y vas a detectar el coronavirus o cualquier otro virus. Pero aquí no, amados, aquí hay una batalla invisible que está pasando en una dimensión que ni siquiera entendemos, y todo pasa mientras oramos. Hay una batalla invisible. Nosotros no la vemos, no la sentimos, pero en otras dimensiones hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre ángeles y demonios. Esta es una batalla invisible. Esto es el mundo que solamente puede ver, observar a aquellos que de veras buscan al Señor en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo fue bien enfático cuando dijo: ¿no sabéis que este género solo sale con ayuno y oración? Hermano, yo doy gracias al Señor cuando yo veo una iglesia llena. Ya falta Siria, pastor, porque ya llenó. Hay más almas. Qué maravilla, qué tremendo. Pero me quedo triste cuando yo veo iglesias llenas, abarrotadas,
y falta la presencia del Espíritu Santo, falta la presencia de la oración, falta la presencia del ayuno, falta la presencia de la consagración en la presencia del Señor nuestro Padre. Hay mucho movimiento últimamente y por esto es que parte de esta iglesia no se está deparando con este mundo invisible. Y por eso yo digo, ¿para qué? Ni siempre la multitud tiene razón, hermanos. Ni siempre la multitud tiene razón. Si tú estás en una congregación pequeña, no voy a decir iglesia pequeña, porque nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo y es una iglesia grande. Pero quizás estés pastoreando una iglesia pequeña, una congregación pequeña. ¿Cómo lo estoy yo en este momento? Por la gracia del Señor soy el presidente de la Asociación Iglesia Asamblea de Dios Nacional en el Perú. Y la sede de la iglesia, de esta denominación aquí, es una de las más pequeñas. Pero, como yo digo, ni siempre la mayoría tiene razón. Acuérdese cuando fueron los espías a ver la tierra prometida por encargo de Moisés. Aleluya. ¿Sí? La orden fue de reunir los principales guerreros. Y así fue, uno de cada tribu. Eran 12. Cuando llegaron allá, ellos se depararon con gigantes. No fue una batalla invisible, fue lo que ellos vieron. Ellos no podían ver al invisible. No sé qué pasó con aquellos guerreros. No sé qué ha pasado con ellos, pero solamente vieron gigantes. Y también había gigantes. Resumiendo, lo cogieron un racimo de uva, escol, ¿no? Escol, el racimo de uva, aquel grandazo, que lo cogieron allá en el valle y le llevaron al campamento, ahí donde estaban los israelitas, donde estaba el pueblo de Dios. Pero cuando llegó allá, amados, mira, el racimo era tan grande, el escol, era tan grande que tuvo que llevar entre 2 hombres. Me imagino que colgado ahí en una vara, ¿sí? En un palo, porque era grande. Y cuando llegan al campamento, que fueron a dar el informe, 10 de aquellos hombres se levantaron totalmente contrarios a ir y poseer la tierra que el Señor ya había determinado. Imagínense, guerreros de primera línea. Y todavía decía que eran comandos especiales. Y decía, hemos visto gigantes, no podemos entrar. Ay, los hombres de allá son 2, 3 de nosotros. Y desestimularon el pueblo. Se han levantado 2 hombres nomás, 2 guerreros genuinos. Por eso yo le digo, milicia celestial. 2 guerreros genuinos, comandos especiales, Josué y Caleb. Aquellos muchachos se levantaron ahí en la congregación, en aquella asamblea, y dijo, oh, permiso, la palabra, es verdad, la tierra es tierra de gigantes, hay hombres grandes. Pero hay un detalle interesante, lo que ellos no están informando es que con nuestro Dios los tragaremos vivos, así como a pan. Oh, aleluya, qué tremendo. Sinceramente yo glorifico al Señor cuando me deparo con un guerrero de esos de ahí que no retrocede a su mandato, a la misión que le fue confiada. Y la palabra es esta, con nuestro Dios saltaremos muro, gloria a Dios. Pero hay una batalla invisible. Eso fue lo que vieron ellos. Pero, amados hermanos, los principados, vamos a hablar de los principados. En el griego nosotros entendemos, cuando hablamos de principado, sobre gobiernos, gobernante, autoridad, el término que se usaba para los dirigentes políticos en Tito, capítulo 3, el versículo 1, por favor tome su Biblia y tome nota, estudie, lea, para que no diga, el pastor José ha dicho así. No lo digo yo, dice la Biblia, gloria a Dios. O sea, ahí dice gobernantes y de los poderes angelicales y demoníacos. Mira, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 38 al 39, si usted tiene paciencia, vamos a leer. Lea conmigo. Romanos,
capítulo 8, versículo 38 al 39, dice la palabra de Dios así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! El apóstolo Pablo nos ha transmitido ahí. ¡Qué tremendo! Yo me apoyo en este pasaje bíblico y estoy seguro que así es. Gracias al Señor nuestro Dios. Pero, amados hermanos, ahí en Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 10, nos dice una palabra también muy tremenda. El apóstolo también, escribiendo a la comunidad de Éfeso, él dijo así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si usted es iglesia, entonces comience a hacer conocer esto. Usted es la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo y tenemos autoridad aquí en la tierra. Una autoridad sin límite, exousia. ¿Sí? Cuando Jesucristo dijo, impuso su mano sobre ellos y dice: y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. Él lo puso, les dio autoridad y dice: ahora vayan y divulguen todo esto. Exousia, autoridad sin límite, sin frontera. Usted, milicia celestial, obreros, siervos del Señor, ministro del Señor Jesucristo, su autoridad fue dada para que usted pueda actuar como iglesia del Señor Jesucristo, para ministrar el evangelio del Señor Jesucristo, un evangelio pleno y genuino, no ese evangelio barato que andam predicando por ahí. Que la prosperidad, aprieta a Dios en la pared, vaya, aprieta el diablo para allá, pero no a mi Dios. Cuando usted siente el aprieto de Dios, va a saber con quién está luchando. No puede luchar contra Dios. Hay un evangelio barato. No, salvación no se pierde. Nosotros no fuimos llamados a predicar cosas semejantes. Y ahí entonces no hay una lucha contra esos principados, porque está predicando un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio de prosperidad, pero no es un evangelio de salvación. ¿Verdad? El Señor nos ha dicho que en el mundo tendríamos aflicción, pero recibiremos muchas bendiciones también. Glorias a Jesucristo, porque Él vive y reina por toda eternidad. Amados hermanos, todavía ahí en Romanos capítulo 6 y el versículo 12, nos dice la palabra del Señor algo muy interesante. Porque no tenemos lucha contra, Efesios 6:12, ya, Efesios, no es Romanos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, aquí en donde estamos nosotros, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nada se puede hacer aquí escondido, amados hermanos. Nada se puede hacer aquí escondido. ¿Ya? Usted va a ser observado por el Señor y por el diablo también. Así que trate de hacer las cosas para nuestro Dios con fidelidad, sinceridad de administrar la palabra de Dios. Glórias a Jesús. Eso que pasa una paginita para acá, otra paginita de la Biblia por allá, porque isso aqui a mí no me conviene. Si yo predico aquí, me van a decir, ¿qué dirán de mí? Mejor no predico. Yo predico la palabra de Dios. En portugués, la Biblia en portugués, dice que es 1189 capítulo, 31.173 versículos. Si bien es cierto en español hay menos versículos, después yo le estaré dando la cita exacta, que no es nuestro tema de hoy. Pero vamos a pensar en ese 1189 capítulo, 31.173 versículos. Y que usted esté obviando algunos, porque no le conviene. ¿Qué dirán la gente? Si yo predico esto, ¿qué dirán de mí? A mí qué me importa qué dicen de mí.
Eso dijo el Señor Jesucristo, dijo, o sea, está escrito en la Biblia, y esto fuiste alguno de vosotros, mas habéis sido santificado, habéis sido justificado, no, lavado, habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí está la guerra espiritual. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Así que yo me apego de esta palabra. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Por eso es que los hermanos ahí en las cordilleras dicen, casate un Cristo, que viva Cristo. Y todavía dice, Haile, que quiere decir victoria. Aleluya. Entonces ahí me vino 3 interrogantes aquí. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? ¿O cuál es la importancia de la oración según la Biblia? Vamos a ellos. La oración nos lleva a un crecimiento de conciencia del llamado de Dios para sacarnos del egoísmo hacia la presencia amorosa, que es nuestra verdad más profunda. El boleto, si usted cree en un boleto, cuando usted va a viajar, usted necesita un boleto. Pues ahí está el boleto a este viaje, es el descubrimiento de un mundo sobrenatural. La oración es la que nos hace posible tener un encuentro genuino con nuestro Dios. Sin orar, usted va a querer acercarse a Dios sin ir, sin clamar, sin prostrar, sin decir, Padre, por favor, perdóname, te amo, te adoro, te glorifico. Papá, necesito. ¿De qué necesito? No sé, yo díselo a Él. Glorias a Jesús. Entonces, esto que sucede cuando nosotros oramos, nos acercamos a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Yo siempre tengo dicho a la iglesia, a los hermanos, por favor, si usted va de viaje, ore a Dios. Si usted va a emprender, ore a Dios. ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Es un emprendimiento secular, financiero, económico, social, académico? Presénteselo al Señor. Glorias a Jesús. Hace 6 años había respondido ya por 11 procesos jurídicos aquí en el Perú a causa de la iglesia de mi padre. Y de los 11 fuimos victoriosos porque yo tengo un abogado, al Señor Jesucristo, abogado y juez. Está escrito en Hechos 10:42. Por favor, lee Hechos 10:42. Mi juez especial, el Señor Jesucristo. Y mandó que predicásemos al pueblo y anunciásemos que eres el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y estamos vivos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que ir a una presencia genuina del Señor, a la presencia genuina del Señor, por intermedio de la oración. No es con el Facebook, WhatsApp, las redes sociales. Es bueno, vamos a utilizarlo. Sí, aproveche las redes sociales, pero no es por intermedio de él que vamos a llegar al Señor. Así que tengamos mucho cuidado. Amén, gloria a Dios. Tengamos mucho, no es que tú tengas cuidado, es que tengamos mucho cuidado. Ahora, segundo, ¿qué pasa cuando oramos? Mira, cuando oras, a menudo hay una batalla sobre cómo va a ser contestada. ¿Cómo será contestado mi oración? ¿Cómo será? Ahí entonces, amados hermanos, mientras estás en la sala de espera, porque hay una sala de espera, mientras yo estoy orando, estoy esperando de parte del Señor, nuestro Dios. Mira, Satanás comienza a lanzar dardos. El dardo de la duda, el dardo del desaliento, el dardo de la decepción, el dardo del retraso, el dardo de la depresión. Todo eso, ¿será que va a ser ahora? ¿Será que va a atrasar mucho mi pedido? Dios nunca se atrasa. Él va a llegar en el momento cierto, a la hora que esté determinado por el Señor. Así que esperen en el Señor. Eso es lo que nosotros vemos ahí en Efesios 6:16. En Efesios 6:16 dice la palabra del Señor algo muy enfático. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Porque Él va a lanzar dardo. Mientras tú estás orando, ahí está en la sala de espera del Señor, Él va a lanzar dardo. ¿Será que va a venir ahora? ¿Será que el Señor va a contestar? ¿Será que el Señor me va a dar lo que yo necesito? Tenemos que saber pedir. Santiago fue bien enfático cuando él dice: pedí y no recibiréis, porque pedir mal
Pedis para gastar em vossos próprios deleites. Por isso eu digo, analisa tu projeto, apresenta-se ao Senhor e pídele sua aprovação. Ele te vai dar em seu tempo. Glórias a Jesus. Aí então, como terceiro ponto, que é o que eu dizia, qual é a importância da oração segundo a Bíblia? Amados, a oração é necessária para receber bendição e poder de Deus. Bendição e poder de Deus. A Bíblia também nos dá um antídoto contra um mal muito mal comum nesses dias e nestes tempos. A ansiedade. E é orar. Mira, Filipenses, o apóstolo Pablo também escrevendo aos Filipenses, ele nos diz algo muito interessante aí. Ele diz o seguinte, vamos a ler. Ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, se não sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus, em toda oração e ruego, com acção de graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corazones e vuestros pensamientos em Cristo Jesus. Isso é o que nós necessitamos. Não estamos afanosos, não estamos aí com ansiedade, estressados. Aí a gente diz, pastor, não te estressa? Assim, digo, o que é o estresse? Eu não conosco. Eu me estresso quando não estou fazendo nada. E por la graça do Senhor sempre tenho algo que fazer. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Assim que, amados irmãos, eu quero concluir aqui fazendo algo interessante, não? Ou seja, falando de algo muito profundo, que é a oração. A oração nos leva a uma comunhão reverente a Deus. Uma comunhão reverente a Deus. Isso é o que nos leva a la oração. Adorándole al Senhor e reconociéndolo como el dador de todas as coisas. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. Este es el principal en la oración y de la oración. Así que yo quiero instarles a que busquemos al Señor en ayuno y oración. Amén. Presentemos nuestros proyectos al Señor y el Señor nos va a contestar. Tenga conciencia de esto y esperamos en Cristo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y causate un Cristo